Shalom, amados, muchas bendiciones. Gracias al Señor estamos ya dispuestos para iniciar esta nueva jornada en el marco de la serie Revelando las Escrituras y con ella toda la atención que merece nuestro Padre en todo este cúmulo de enseñanzas que el Padre nos ha regalado y que tiene como intención indagar un poco más de lo que está escrito en su palabra, que no es otra cosa sino la revelación de su carácter y con ello pues tener una condición de contexto porque todas estas enseñanzas son resumidas, pero que nos hacen mucha falta porque a la hora de profundizar un poco más tenemos ese contexto tan importante que nos arropa, que arropa todo el conocimiento general y nos ubica de alguna manera en la parte histórica y obviamente tiene su impacto en la vida espiritual, que nosotros, sino la relación nuestra con el Padre y sobre todas las cosas con la parte profética. Así que seamos todos bienvenidos y esperamos que sean de mucha bendición esta enseñanza. Padre, te alabamos y te damos gracias, poniéndote delante de ti toda esta actividad que vamos a iniciar, esta enseñanza, para que seas tú a través de tu Ruaj, de tu Espíritu de Santidad, colocando palabra en mí y en nuestros corazones para que se quede sembrada, Señor. Gracias, Padre, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Josué. Amén y amén. Bueno, amados, hoy nos toca la segunda parte de este capítulo de lo que se refiere a los libros y personajes bíblicos. Y en este caso, esa segunda parte eh, le corresponde al libro de Shoftim, que es conocido como Jueces. Es el segundo libro que hemos de estudiar en esta primera etapa de esta serie, que consta, como lo habíamos dicho anteriormente, de 18 libros. Este es el segundo libro. Ya estudiamos anteriormente el libro de Yehoshua bin Nun, el de Josué. Ahora nos toca el de Shoftim, que son los jueces. Así que vamos a tener eh, un poco de lo que es ese mundo, esa condición de transición que es posterior a el servicio o a la vida de Yehoshua bin Nun, de Josué, y qué fue lo que pasó en esas tierras de Canaán, y que registra muy bien este libro de Shoftim, de Jueces. Y para empezar, el nombre, es importante que tengamos noción de lo que se trata, porque Shoftim es la traducción o es el original hebreo que se ha traducido en castellano como jueces. Y aquí tenemos que hacer la primera aclaratoria, porque es posible que nosotros tengamos esa descripción de jueces como los jueces que conocemos, que dictaminan justicia, que tienen un proceso que tienen que ver con el derecho y que obviamente dictaminan una sentencia. Y realmente esta ilustración o este significado que en este tiempo lo tenemos tan remarcado porque es lo que vemos, es el contexto que hemos conocido como jueces, no corresponde realmente a lo que son los jueces o lo que corresponde como significaba la palabra shoftim en aquel tiempo. Porque estos hombres que van a ser los protagonistas de este libro, porque no es uno solo, son varios, es una forma de gobierno más que de dictaminar justicia. Obviamente dentro de todas sus funciones está esa parte de la justicia, pero su alcance va mucho más allá en esos términos, porque es una forma de gobierno. Es un tipo de liderazgo que se levantó como especie de jefes tribales, que allí entonces sí guarda una diferencia muy grande con la figura que conocemos como jueces. Son líderes regionales, atienden la parte política, la parte militar, es una parte preponderante porque el libro de Shoftim es un libro que tiene muchas batallas, es muy sangriento,
los jueces, de los cuales vamos a describir algunos de ellos que son los más importantes, intervienen directamente en la ejecución de esas batallas, además de dar órdenes a todos los que tienen a su servicio, que es, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el desplazamiento, con la liberación o finalmente con el cumplimiento de las ordenanzas del Padre a través de Moshe y obviamente seguido por Yehoshua bin Nun, de obtener y de conquistar aquellas tierras de Canaán. Eh, Obviamente, no solamente la parte, como diría, regionales, la parte política y la parte militar tenían un impacto, sino sobre todo la parte moral, la parte espiritual de un pueblo en, en el cual habían muchas dificultades y ya la vamos a ver. Realmente el libro de Shoftim tiene muchas enseñanzas para nosotros. Es un libro que guarda una transición bien importante, cuyas características trascienden la parte histórica de las cuales nosotros eh, hemos estado estudiando. La historia de este libro, o las historias, porque son varias, fíjense que nosotros esta serie la llamamos libros y personajes bíblicos. Describimos el libro, pero también describimos los personajes que participan, que son como los protagonistas dentro de ese libro, y venimos del libro de Yehoshua bin Nun o de Josué, en el cual obviamente el protagonista prácticamente de ese libro fue uno solo, que fue el propio Yehoshua bin Nun. En este caso, no hay un solo protagonista, sino en el caso de Shoftim o de los jueces, hay varios jueces que a través de los 300 y tantos años en que duró esa transición, tuvieron un rol protagónico. Entonces, eso lo hace muy polifacético, pero que van a seguir una sola línea, como ya lo vamos a ver. Entonces se tejen varias historias. Sí, las historias de este libro son tan sensacionalistas porque son como sacadas de una película de terror o de una batalla campal, como las de los titulares de las noticias de hoy. Horribles asesinatos, depravación sexual, hazañas de fuerza sobrehumana. También tienen mutilaciones extrañas que prácticamente son difíciles de asimilar cuando uno las lee. Sin embargo, detrás de estas historias, obviamente se esconden lecciones de muy alto impacto, lecciones eternas de extraordinaria utilidad. Shoftim muestra lo que puede ocurrir cuando una sociedad, porque es un cuerpo, es un pueblo, se desliza hacia una anarquía moral, pero también por el lado contrario muestra cómo el Eterno extiende su misericordia cuando sus hijos claman a Él en arrepentimiento. Y esto es muy importante. Pero vamos a ver cómo es la dinámica que se teje, cómo es el entramado que se teje en todo este acontecer. Estudiar Shoftim nos invita a examinar nuestra propia vida e identificar áreas de desobediencia y nos trae con esa condición, cuando identificamos que estamos fallando, nos trae entonces la necesidad del perdón y con ello la liberación. Todo en el fortalecimiento de una relación genuina con Adonai. Este es digamos, el contexto general en donde guarda una relación directa precisamente con esa relación padre e hijo. Shoftim es un libro histórico. Recordemos que ya habíamos mencionado algunas características de esto, porque dentro de esos 18 libros del llamado Tanaj, 12 corresponden a esa clasificación de libros históricos. Este es el segundo libro histórico, porque el primero ya lo vimos como Yehoshua bin Nun, y que esos 12 libros, esa lista de 12 libros que están seguidos unos de los otros, termina con el libro de Esther. ¿Ok? De allí en adelante vamos a estudiar otras facetas, pero dentro de ese cúmulo de libros, el libro número 12 conforma la lista de libros históricos. El autor del libro de Shoftim, según la tradición judía,
es el profeta Shemuel, como que obviamente va a tener una intervención muy directa después de esta etapa, y fue escrito aproximadamente entre el año 1050 y 1004 antes de la era común. El receptor de este libro obviamente es el pueblo de Israel, pero no solamente aquel pueblo que al que fue pues plasmado esta historia en aquel tiempo posterior o en el tiempo inmediatamente posterior a los hechos, sino también a las futuras generaciones, y con ello estamos involucrados nosotros mismos como receptores de este libro. La idea principal del libro es mostrar el ciclo de pecado, y aquí es muy interesante porque este libro guarda unas características importantes que tienen que ver con un ciclo que tiene un inicio, un desarrollo, un final y que vuelve otra vez al punto inicial. Por eso lo llamamos ciclo del pecado. Y hay que prestarle mucha atención a esto, de deslastrarlo de la parte histórica para ver qué impacto tiene en la actualidad, guardando por supuesto la distancia de lo que era antes como parte histórica, todo el contexto que circundaban estos hechos con lo que tenemos ahora. Pero es importante que ese ciclo de pecado siga estando vigente y es de mucho cuidado para nosotros como hijos. Todo esto por no tener un arrepentimiento verdadero. Y ese arrepentimiento verdadero debe estar basado en la sinceridad y no en la mera emocionalidad, como aparentemente pasó en el desarrollo de esta historia. Por ello, la razón de Shoftim es mostrarnos un ejemplo y al mismo tiempo advertirnos de la gravedad de la desobediencia al Eterno por la condición de ese pecado, de ese cuerpo de pecado que realmente fue el protagonista o fue lo que calificó este tiempo tan oscuro de nuestro pueblo. De los temas que tenemos en este libro, para hacer como un pequeño resumen, abarca tres temas importantes. El primero de ellos es obviamente la fidelidad del Eterno, que es la que por encima de una situación de infidelidad o de desobediencia resalta enormemente. La fidelidad del Eterno como primer punto, porque a través de repetidos ciclos de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación, Shoftim muestra a Adonai por medio del juicio y del perdón, que también se van a alternar. Juicio y perdón. El segundo punto que tenemos como tema de este libro Shoftim es el compromiso. Pero no solamente el compromiso con el Eterno, que es lo que se persigue al final de la historia, sino muchas veces el compromiso que se estableció en aquel momento con todos los protagonistas, con el mundo. Y esto obviamente va a traer como consecuencia una presentación muy nefasta de calamidad, de pobreza espiritual, y que va a redundar en la pobreza material. Entonces, además de la fidelidad del Eterno, del compromiso o del mal compromiso que en este tiempo se constituyó con el sistema del mundo, el tercer tema que presentamos o que presenta el libro de Shoftim es la necesidad de un liderazgo celestial. Recuerden que nosotros venimos del liderazgo de Moshe, que se trasladó a Yehoshua ben Nun, a Josué, y que con la muerte de Josué hubo una especie de falta de liderazgo que se depositó en estos hombres y una mujer que ya la vamos a ver, que ya se llaman jueces. Y quizás si estos hombres y también el pueblo hubiesen estado alineados con lo que el Padre les estaba ordenando, no hubiesen dado los problemas que se tuvo. Eh, pero fue una condición de anarquía desde la cabeza, es decir, desde el liderazgo, que no se había visto nunca, porque Moshe fue fiel
con todos los altibajos que se presentaron con el pueblo, y Josué ben Nun también fue fiel, pero aquí viene una condición oscura. Y precisamente este liderazgo en el periodo de los jueces fue una época de mucha fragmentación, de mucha división desde el punto de vista político y que derivó obviamente en la parte social, en la parte religiosa, en la parte de lo que es la economía y todos esos tentáculos que toca esa fragmentación política tuvo su impacto negativo. Los fracasos de los líderes de Israel, tanto los padres como los sacerdotes y los jueces como líderes que se levantaron en ese momento, señalaron la importancia del liderazgo celestial, el cual llegó más tarde con el reinado davídico. Y yo les voy a decir, para mi concepto, el libro de Joftín, que son los jueces que corresponden a este tiempo, no es otra cosa sino una transición entre lo que dejó Josué ben Nun Josué hasta la época de los reyes y que presentó una transición que era necesaria hacerla. Obviamente, sacó al final del libro hay una frase que se repite 4 veces que induce a pensar la necesidad de un rey y que proféticamente allí señala un reflejo o una dirección mesiánica que se va a cristalizar en primer término con el rey David y que tiene su representación final y la representación más grande en nuestro Mesías Josué, pero visto como rey, cosas que todavía no han sucedido. Por lo tanto, tenemos una condición profética que todavía está pendiente por cumplirse en este sabor que deja la finalización de este libro y ya vamos a estar hablando de eso. El trasfondo histórico. ¿Dónde se circunscribe el desarrollo de Shoftim como libro? Va desde la muerte de Josué ben Nun hasta el profeta Shemuel, que no es otra cosa sino la época de los reyes. En ese tiempo, que duró aproximadamente 350 años, se desarrolla este libro. Estos tiempos son tiempos muy oscuros. Uno de los tiempos más oscuros del pueblo de Israel se da o se describe a través de este libro Shoftim, porque había desobediencia de parte del pueblo y de sus líderes a Adonai. Eso iba a traer o trajo alejamiento del Eterno. La condición era de mucha idolatría. Las deidades se acoplaron, el pueblo lastimosamente y desobedecieron el mandato de Adonai a través de Moisés, a través de Josué ben Nun, y se hicieron alianzas con el mismo pueblo, asumieron sus costumbres, sus tradiciones, se olvidaron del Padre y vivieron en comunión con esa condición de deidad. Y como resultado, no solamente eso trajo pobreza, trajo división y trajo finalmente mucha muerte, mucha sangre derramada. Y por eso es que este libro es en ocasiones muy fuertes, porque presenta crudamente una realidad que seguramente, y esto es más que evidente, el Padre no quería para su pueblo. ¿Cuál es la condición del desarrollo de estos 300 y tantos años de historia? Viene como un espiral negativo, es decir, es un ciclo que se repite, pero que cuando cierra un ciclo, comienza otro, pero ese ciclo que viene anuncia más decadencia. Y al término de ese, liderado por jueces, cada una de esas etapas, viene otro ciclo mucho más decadente que esto, y eso se va repitiendo hasta unas 6 o 7 veces a través de todo este tiempo. Y podemos decir que esos ciclos comienzan con el pecado. El pecado trae como consecuencia la pobreza, la opresión, trae arrepentimiento, que al fin y al cabo no es un arrepentimiento sincero o genuino. El Señor escucha a través de su misericordia esa voz de arrepentimiento, procede y levanta un instrumento, una herramienta como parte para liberar a ese pueblo y como respuesta
a ese arrepentimiento que el pueblo está presentando, hay una época de paz, pero después vuelve otra vez el pecado y comienza otro ciclo: pecado, opresión, arrepentimiento. El Padre coloca otro juez libertador y viene una época de paz. Vuelve otra vez el pecado y así sucesivamente, con el desarrollo del levantamiento de 12 jueces. Y dentro de estos 12 jueces hombres, también hay una mujer muy valiente que se llama Débora, que también en un momento dado fue punto clave dentro de los llamados jueces de mucha excelencia, pero que no fue suficiente para poder parar este ciclo de pecado durante esos 350 años que fue que duró aproximadamente este tiempo. Recordemos que hay una condición de arranque que deja Yehoshua ben Nun, que deja Josué, que está escrito en su mismo libro, en el capítulo 24, versículos 23 y 24, que dice: apartad pues todo Elohim, toda deidad extraña que hay entre vosotros, apartarlo. Ese fue un mandato directo. E inclinad vuestro corazón hacia Adonai, Elohim de Israel. Entonces, hay dos elementos que son importantes. Había que apartarse de esas deidades como costumbre, como cultura de aquel pueblo de Canaán al cual iban a conquistar, pero al mismo tiempo tenían que seguir volcando, inclinando su corazón hacia el Padre Celestial. Eran dos acciones, una de rechazo y otra de aceptación. Dice el versículo 24 del capítulo 24 de Yehoshua, vino de Josué, y el pueblo respondió, y ahí está el compromiso, a Yehoshua ben Nun: Adonai, nuestro Elohim, serviremos y su voz obedeceremos. Este fue el compromiso con el cual arrancó esta historia. Obviamente, había muchas preguntas porque ese compromiso no se cumplió. Y entonces, ¿y por qué no se cumplió? Precisamente porque hicieron todo lo contrario. Le dieron la espalda a quien deberían atender, que fue nuestro Padre, y aceptaron al que deberían rechazar, que fue la cultura que habían conseguido con los cananeos que habitaban aquella tierra. Para hablar un poquito del contenido de este libro, lo hemos dividido en tres partes. El libro de Shoftim, o los jueces, tiene 21 capítulos con algunas divisiones bien importantes y que podemos ilustrar, que podemos o clasificar en tres grupos para dividir este libro en tres partes. La primera va del capítulo 1 al capítulo 2, que habla de la falla de Israel al no expulsar todos los cananeos, es decir, al desobedecer el mandato que traía. Expulsaron algunos, sobre todo cuando inició la gesta liderada por Yehoshua ben Nun, pero quedó pendiente muchos pueblos cananeos por expulsar. Y eso fue lo que trajo las consecuencias que vamos a determinar. Entonces, estos capítulos 1 y 2, que es como una gran introducción que dura 2 capítulos, no hace sino describir esa falla al desobedecer en la tarea de expulsión de esos pueblos ocupantes. El grueso del libro va del capítulo 3 al capítulo 16, que habla y que narra la corrupción sistemática de los jueces de Israel. Una corrupción de esos jueces, unos más, otros menos, pero que al fin y al cabo la cuenta estuvo en negativa, y que porque debemos decir que los jueces no todos estaban, o los describe el libro de Shoftim. Hay dos jueces que se dan posteriormente en el tiempo, que es Elí y el propio profeta Shemuel, que son considerados también jueces, y que con ellos dos suman todos los jueces que existieron en aquella época. Pero volviendo al punto de la segunda parte de este libro, que va, insisto, del capítulo 3 al capítulo 16, desarrolla la corrupción de los jueces de Israel. Y los últimos capítulos, que van del 17 al 21,
obviamente son la consecuencia de lo otro, porque si hay un liderazgo corrupto, hay un pueblo que también cae en corrupción, vale decir, en pecado. Y precisamente muestra la corrupción o el pecado del pueblo de Israel. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde está la santidad que tanto, era el anuncio de los antecesores en Moshe y en Josué ben Nun, para que se apartaran, para que no se contaminaran? Porque finalmente, amados hermanos, vamos a ver, y ustedes a lo mejor, yo obviamente ya han leído muchas partes de este libro, que no va a haber diferencia entre los israelitas y los cananeos. Es más, muchas veces el mismo pueblo de Israel se portó incluso aún peor en términos de moralidad, en términos de falta hasta de sentido común, se portó aún peor que los mismos pueblos cananeos. Y esto verdaderamente trae una consecuencia nefasta que es digna de revisar, porque si alguna cosa es provechoso de este libro, es precisamente esa condición que nos hace ver la gravedad de las cosas cuando las hacemos mal, cuando las hacemos a espaldas de lo que el Padre determina para nosotros. Entonces, hablando de esta primera parte, de lo que es Israel cuando falla, que va del capítulo 1 al capítulo 2, que es una gran introducción, allí se narra una lista de pueblos que se dejaron de expulsar, no se cumplieron, más bien, como había dicho antes, el pueblo se acopló, se asimiló a las costumbres que habían en esos pueblos, y desde Yehudá, Binyamin, Yosef, Menashe, Efraín, Zebulón, Naftali, Dan, Asher, consecuentemente en estos dos capítulos se describe con peros, pero Yehudá hizo esto, pero Binyamin hizo aquello, y no es otra cosa que no expulsaron los pueblos, sino, repito e insisto, cohabitaron con ellos y asumieron sus costumbres. Esto se basó en una corrupción moral que incluso llevó a el sacrificio de niños y presentados a una deidad, que fue una de las cosas más nefastas que narra esta parte. Uno se pregunta, ¿dónde está el pueblo santo? ¿Dónde está aquel pueblo que asumió un compromiso delante de la mismísima presencia del Padre allá en Sinaí, y que lo ratificó a través de todo este desarrollo de Josué ben Nun, o de Josué como líder? ¿Dónde está? Fíjense lo que dice el capítulo 2, versículos 1 al 4 de Hechos, que quizás resume parte de lo que estamos hablando con esta condición de darle la espalda al Padre. El ángel de Adonai subió entonces a Gilgal, a Bohim, de Gilgal a Bohim, y dijo: yo os hice subir de Egipto y os introduje a la tierra que tenía jurada a vuestros padres, y dije: no quebrantaré mi pacto con vosotros. Pero el versículo 2 precisamente comienza con un pero. Dice: pero vosotros hiciste pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares debíais derribar, pero al fin y al cabo no lo hicieron. Y lo peor fue que más bien se unieron a esa deidad. No habéis obedecido a mi voz. ¿Qué es esto que habéis hecho? Dice el versículo 2. Por lo cual he dicho: no los expulsaré de delante de vosotros, sino que os serán aquellos habitantes cananeos, dice esta palabra, versículo 3 del capítulo 2, ellos os serán por espinas en vuestros costados, y sus dioses serán trampa para vosotros. Y cuando el ángel de Adonai habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y allí eh, da digamos, un primer eh, esbozo de lo que va a suceder, porque recibe el impacto, se arrepiente, llora, pero como decimos en la actualidad, son lágrimas de cocodrilo. El Padre en su misericordia le da un libertador,
gozan un tiempo de paz, pero vuelven otra vez a pecar. Y ese se va a volver a repetir. Dice Shoftim en el mismo capítulo 2, versículos 11 al 14, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Adonai. Después que lloraron, hacen lo malo delante de los ojos del Padre y sirvieron a los Baales. Esto lo dice el versículo 11 del capítulo 2 de Shoftim. Así abandonaron a Adonai, el Elohim de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, e insiste con esto de la tierra de Egipto, porque él dice, bueno, lo que yo hice, la liberación portentosa que yo hice, de veras no valió la pena. Volvió a insistir con esto, que los sacó de la tierra de Egipto y anduvieron tras dioses ajenos, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y se postraron ante ellos y provocaron a ir a Adonai. Abandonaron pues a Adonai y sirvieron a Baal y a Astarot. Y por eso la ira de Adonai se encendió contra Israel y los entregó en manos de saqueadores que los despojaron. Fueron objeto, fueron sujetos de aquella maldad. A los que ellos iban a liberar o de los que iban a desplazar se convirtieron en sus verdugos, los despojaron y los entregó en manos de sus enemigos en derredor, de manera que ya no pudieron hacer frente a sus enemigos, porque ya el Padre no estaba con ellos, sino más bien estaba su ira, que se puede convertir o se puede interpretar como su juicio. Con esta atmósfera de estos primeros capítulos, el capítulo 1 y 2, que detalla toda esta descripción, este grupo de versículos que les acabo de leer, como una parte introductoria, comienza el desarrollo de los líderes, de los jueces que el mismo Padre va a designar. Y esto es interesante porque guarda el cuerpo de lo que es el libro Shoftim. Pero lamentablemente esos jueces caen, la mayoría de ellos, no todos, en una corrupción sistemática que va a llevar al pueblo a la primera guerra civil que se registra en la historia de Israel. Y esto no es poca cosa, es decir, el enemigo no era un enemigo externo, el enemigo estaba dentro de ellos. Dentro de esa lista de jueces, en orden, digamos, consecutivos, porque así fue que eh, eh, hacen su aparición en este libro, son 12 hombres, como le he dicho, más una que es considerada la madre de Israel en aquel tiempo, que es Débora, la única mujer, pero con un temple extraordinario. Entonces estaba Otniel, seguido de Ehud, luego siguió Shanhar. Ahí el cuarto juez fue Débora, con Barak, que fue prácticamente su mano derecha y también considerado como juez, Gidón, Tolá y Air, Ifsahak, Ixán, Elón, Agdón y Shinshon o Sansón, que es el que cierra esta lista de este libro. Repito, después le siguió Elí y el propio profeta Shemuel, que también funcionan como jueces, pero bueno, están en la narrativa de este libro. Una de las características importantes que tiene la gestión de cada uno de estos jueces fue que en sus gestiones hubo mucho enfrentamiento, hubo mucho de batalla, hubo mucho de intento de eliminar al enemigo. Por lo tanto se presentan ellos mismos como luchadores, como los que estaban en la batalla, literalmente, y de esto no escapó la propia Débora a pesar de su condición de mujer, y mataban literalmente a sus enemigos eh, de una forma correcta, es decir, en obediencia al marco de lo que dictaminaba el Padre, pero otros no lo hacían de la mejor manera, y lo vamos a detallar un poquito en esta parte del libro de Shoftim. Podemos decir que lastimosamente los primeros jueces, y pudiéramos decir que los primeros 4 jueces fueron muy buenos, fueron excelentes, pero a partir del 5.º juez, Gidón o Gedeón,
comenzó a, digamos, a empañarse sistemáticamente o gradualmente toda la función de estos jueces, hasta llegar a Shimshon o Sansón, que es catalogado por muchos el peor de los jueces. Y obviamente todo eso tuvo unas consecuencias muy, pero muy negras. Ningún juez, ninguno, llegó a ser un líder nacional porque su influencia era puntual, era la liberación del enemigo de turno en aquel momento de una forma muy regional, porque eran líderes regionales. Su función no es lograr la unidad, y esto es importante que lo tengamos como un aspecto histórico, porque eso se cumplió por etapas. No era lograr la unidad. Para la unificación definitiva habría que esperar el tiempo de los reyes, que fue cuando vino David. Y allí es donde yo, para mi concepto, es donde está una sombra profética bien importante, porque con esa condición de anhelo de los reyes y del advenimiento de esos reyes, el tiempo de los reyes, resalta la figura de David, que es sombra profética de lo que va a ser el Mesías como el nuevo rey, Mashiach ben David. Y esto es importante que lo tengamos para enclavar esto que conocemos ahora, con lo cual alimentamos nuestra esperanza, porque todos esperamos a ese rey, con de dónde viene, qué es lo que va a resarcir o qué es lo que tiene que enderezar, y por eso tenemos que saber la historia de los acontecimientos. Bueno, nosotros vamos a tener acá, amados hermanos, la descripción de no todos los jueces, pero sí de los más importantes. Otniel fue el primero y es considerado uno de los jueces mejores, excelentes. De hecho, dice el capítulo 3, versículo 9 al 12, entonces los hijos de Israel clamaron a Adonai y Adonai levantó un libertador. Eh, los jueces de los cuales estamos hablando eran llamados libertadores o salvadores. Ese es el término que, entre comillas, se les adjudica en muchos de los críticos de este libro, ¿no? Entonces, levantó un libertador para los hijos de Israel a Otniel ben Kenaz, hermano menor de Caleb, y los libertó, porque esa era la función. Y uno se pregunta, ¿los libertó de quién? Porque, claro, literalmente estamos hablando que los libertó de los ocupantes de Canaán, pero yo pienso que la liberación, antes de llegar a esa liberación de los ocupantes de Canaán, era libertarlos de ellos mismos, de sus odios, de sus rencores, de su desobediencia. Dice el verso 10, y el espíritu de Adonai estuvo sobre él. El espíritu de Adonai estuvo sobre el primer juez, Otniel ben Kenaz, y gobernó a Israel y salió a la guerra. Ellos salían a la guerra, como le decía. Y Adonai entregó en su mano a Cusham Rishataim, rey de Arán, y su mano prevaleció contra Cusham Rishataim. Luego la tierra reposó 40 años, pero Otniel no era eterno. Murió Otniel ben Kenaz y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai. Y aquí entonces empieza ese ciclo macabro del cual hemos estado describiendo. Y Adonai fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Adonai. Aquí hay una cosa interesante, porque así como el Espíritu del Padre arropó a Otniel ben Kenaz para que liberara al pueblo y gozaron de paz durante toda esa cantidad de años. Pero cuando muere hay desobediencia, así el Padre levanta un instrumento que no es necesariamente del pueblo, sino un rey de Moab, para que haga juicio a esa desobediencia del pueblo. Y eso es importante resaltarlo, ¿ok? Luego sale como segundo juez Ehud ben Gerá, dice Shoftim 3:15, pero cuando los hijos de Israel clamaron a Adonai, y aquí entonces vuelve otra vez, viene el juicio de Adonai, levantó aquel rey de Moab para que los castigara o infringiera ese juicio. El pueblo se arrepiente, claman a Adonai, entonces les levantó un libertador o un salvador,
que es este segundo fue Ehud ben Gera, hijo de Biniamín, hombre zurdo, dice el versículo 15, por medio del cual los hijos de Israel enviaron un presente a Eglón, rey de Moab. Esa es una historia bien interesante porque se oculta una daga, va hacia el reinado, mata al rey, se oculta y tuvo una trama bien interesante. Y al final, en el mismo capítulo 3, versículo 29 al 30, tuvo su resultado. Dice, en aquel tiempo mataron como 10.000 hombres de los moabitas, todos robustos y todos los hombres esforzados. No escapó ninguno. Así fue humillado Moab en aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra reposó esta vez 80 años. Y uno dice, llegó la paz y fueron felices para siempre, pero no fue así. Dice Shoftim 4:1, pero después que murió Ehud, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai. Y otra vez se vuelve a cumplir un ciclo. Otra vez se vuelve a cumplir. Y uno dice, ¿hasta dónde es la misericordia del Padre? Porque de alguna manera era para que, ya está bueno, vamos a exterminarlos. Pero no fue así. Y es una cosa que resaltamos, porque el Padre es fiel, el Padre es misericordioso y el Padre tiende su mano. Sale el tercer juez. Estamos hablando de lo mejor de los jueces que fueron los 4 primeros, porque ahora viene la otra parte. Ese tercer juez fue Shamgar ben Anat. No se habla mucho en la parte literal, del desarrollo literal del libro de Shoftim o de jueces. No tiene muchos versículos dedicados a este tercer juez, pero lo que dice es muy interesante. Capítulo 3, versículo 31. Después de este fue Shamgar ben Anat, el cual hirió a 600 hombres de los filisteos con una quijada de buey, esto es una vara para arriar, y él también libró a Israel con un solo instrumento, porque es una de las verdaderas enseñanzas que el Padre nos da. No es el instrumento físico, literalmente hablando, como herramienta, como arma para liberar. Es la unción del Padre, es el poder de Adonai quien abarca todas las cosas, y con esta herramienta, que simplemente para guiar o para arriar bueyes, él pudo hacer lo que hizo. Entonces es importante tener eso presente. Dice el capítulo 5, versículo 6, el tiempo de Shamgar ben Anat, o en ese tiempo, en los días de Israel, cesaron los senderos, en otras versiones dice, abandonaron sus caminos, y esto va mucho más allá de la parte literal. Abandonaron el camino recto y los viajeros andaban por sendas escabrosas. Se interpreta como atajos torcidos. Es decir, comenzó entonces la debacle o la declinación de ese pueblo, ya estaba asomando esas cosas. Sale como cuarto juez Débora en Shoftim, capítulo 4, versículos 3 al 5. Es una historia tremenda. Esta parte del libro dedica mucho detalle de esta tremenda mujer. Dice 4, 3 al 5. Entonces los hijos de Israel clamaron a Adonai porque aquel tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. En aquel tiempo juzgaba en Israel Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, y se sentaba bajo el palmar de Débora, entre Ramá y Betel, en la serranía de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella para que los juzgara. Es decir, el pueblo de Israel depositó en esta mujer mucha confianza. Ella demostró su fidelidad al Padre, dando lo mejor de sí por esa causa. Dice el capítulo 5, versículo 31, así perezcan todos tus enemigos, oh Adonai, los que te aman sean fuertes como el brillar del sol en su salir. Y la tierra reposó 40 años durante la gestión de Débora. En el capítulo 6, versículo 1, dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai. Y Adonai los entregó en las manos de Midian por 7 años. Entonces se volvió a repetir la historia. Solo que después
de este cuarto juez, que fue Débora, hubo un punto de inflexión, porque llegó Gedeón o Gidón, que lo narra desde el capítulo, los capítulos 6 y 9. Y ahí sí se mostró de manera muy palpable, narra este libro, la declinación de lo que fue el comportamiento, no tanto del pueblo, porque el pueblo vivía, se arrepentía, gozaba de paz y el padre le daba un libertador o un juez, y así iban, sino el declive de los jueces designados por Adonai. Y comenzó precisamente con Gidón o con Gedeón. Paso a describir algunas cosas bien interesantes para poder tener el contexto general. Yo estimo que todos tenemos que leer esta descripción porque obviamente tiene muchas cosas, muchos detalles que son importantes. Y hablando de este juez Gidón o Gedeón, él tiene una característica importante que se refleja en los mismos textos del libro, que era, tenía una condición de cobardía. Eh, es, Se sospecha que a pesar de que enfrentó un liderazgo, a pesar de su cobardía, pero tenía otra cosa que es importante, porque no se critica a un hombre por su cobardía, sino por los méritos que tiene, que a pesar de esa condición, tenía una confianza o depositó su confianza en un momento dado en Adonai, quien lo lleva a derrotar a un ejército de madianitas con solo 300 hombres. Es una historia muy conocida, con solamente 300 hombres. Pero también, además de esa condición, que bueno, se tapaba por la confianza que depositaban en Adonai, tenía un mal carácter. Y eso se reflejó en que le quita la vida a un grupo de israelitas, porque recuerden que la lucha incluso era entre ellos, por el solo hecho de que se negaron a ayudarlo en sus batallas. Hace un ídolo con el oro del botín de sus batallas porque ganó varias batallas, y después de su muerte, ese ídolo que él hizo, que él levantó, se convierte en una deidad para el pueblo. Y esto marca precisamente ese declive del cual estamos hablando, que comenzó a ilustrarse, que comenzó a plantearse en el libro con el próximo juez, que es Iftach, que va su descripción del capítulo 10 al capítulo 12. Este fue un guerrero esforzado, es descrito como un hombre valiente, echado para adelante, como decimos por acá, pero tenía una condición de familia que, porque él era hijo de una prostituta o de una ramera, como dicen algunas versiones, y tenía conflictos familiares, al punto que lo botaron de su casa. Dice, era un guerrero esforzado, él era hijo de una prostituta, al ser un marginado en su familia, Iftach fue alejado por sus medios hermanos, ellos mismos lo votaron, pero por su condición de guerrero esforzado, cuando se vieron que el enemigo los estaba bueno, avasallando, los ancianos, los sacerdotes los llamaron, y porque los amonitas amenazaban seriamente a Israel, y era el hombre que estaba allí para poderle hacerle frente, fue llamado para liderar a los israelitas en esa batalla. Y aquí comienza una cosa que sorprende a muchos, porque eh, para muchos esto puede ser visto como bueno, pero su fondo no es bueno. Hizo un voto de sacrificar lo primero que saliera de su casa si regresaba triunfante de la batalla, y no contaba que fue su hija la primera en salir y la mató, la asesinó. Es decir, es una práctica que en su interior muchos de los estudiosos de este libro dicen que él lo que hizo fue una práctica cananea de presentar una ofrenda a Adonai como si fuera una deidad de Canaán. Esto revela su poco conocimiento del verdadero carácter de Adonai al abordar esta situación como un sacrificio a una deidad, tal como era la práctica de los cananeos. Y claro, esto tuvo su impacto porque ya los jueces no eran como los cuatro primeros, sino estaban
invadidos de esa condición de pecado de idolatría, y eso permeó mucho más o impactó más negativamente al pueblo, que tuvo una consecuencia, porque si estaban malos ahora van a estar peores. Llegó lo que muchos dicen que fue el peor de los jueces, que fue Shimshon o Sansón. Esto está escrito del capítulo 13 al capítulo 16, porque, claro, nosotros conocemos la historia de Sansón y Dalila, y muchas veces romantizamos esta historia y lo asimilamos como una bella historia, pero detrás de todo esto hay una condición de incumplimiento que raya la condición de un carácter que sobrepasa la condición de obediencia de un verdadero líder de Israel. Una vida con muchas promesas, porque él fue llamado desde pequeño, recibió un voto nazareo con una condición de apartarse de vino, de consagración, de no rasurarse y todas estas cosas. Y sobre él habían muchas expectativas, pero estaba lleno de promiscuidad, estaba lleno de violencia y era muy arrogante. Eran las características que se describen en el libro. Ganó a fuerza bruta porque era un hombre muy fuerte, brutalmente, batallas contra los filisteos, que era el tiempo o el área que le tocó lidiar, digamos así. Las ganó, fue esas batallas a los filisteos, pero a costa de su propia integridad, porque fue decayendo en su integridad misma como líder, no solamente de un pueblo, sino como para llevar a cabo las ordenanzas en obediencia que dictaminaba el Padre. Su vida termina con un violento asesinato en masa, se destruyó todo ese sitio donde estaba con su fuerza, porque aunque estaba ciego, él pudo discernir dónde estaban los puntos débiles de aquella estructura, y allí en los filisteos eso fue una masacre completa en donde él obviamente también murió. Aunque se le da el título de juez, fue muy diferente, es tan diferente en carácter y actividades, o lo que él hizo en su ejercicio, de los otros jueces, que difícilmente se pueda comparar con otros líderes. Y con ello, pues, se cerró esta etapa nefasta de lo que fue la etapa de los jueces descritas en el libro de Shoftim. De allí entramos, amados hermanos, y repito, les recomiendo que leamos todas estas descripciones con esta idea general que le estamos dando a través de esta enseñanza, para que ustedes puedan tener los detalles de cómo fue el desarrollo, no solamente de estos jueces que acabo de escribir, de manera desde Oniel hasta Chinzón o Sansón, que abarca esos 12 jueces, o esos 13 jueces, porque debemos incluir a Débora, y allí está el detalle de los otros jueces que trabajaron o que no salieron de esa debacle que comenzó, ese espiral de pecado con sus malas consecuencias. De allí entonces llegamos a la última parte del libro, que comprende el capítulo 17 al capítulo 21, que no es otra cosa sino lo que se veía venir. Si hay líderes corruptos, eso desborda o eso tiene sus consecuencias en el pueblo. Hay un pueblo corrupto. En estos capítulos 17, 18, 19, 20 y 21, son 5 capítulos para cerrar el libro, se describen 2 historias finales que son las historias que decididamente hacen llegar o que el pueblo toque fondo. Y esto lamentablemente no es un cierre, no es un broche de oro. Pudiéramos decir que después de tanta desobediencia, de tanto pecado, el pueblo tiene que resarcirse. Pero el libro de, de Shoftim no termina con esa frase y fueron felices para siempre. Y quizás eso abre las puertas a una condición más esperanzadora que va a venir, repito, con el advenimiento de la época de los reyes. 2 historias que describe la corrupción del pueblo de Israel en estos 5 últimos capítulos, desde el 17 al 21. La primera narra a Mijá, un israelita, que construye un templo para una deidad.
no se pierdan esto, un israelita, un hombre del pueblo, que se supone que tiene sobre sí una herencia tremenda, una revelación tremenda, una historia que llega a través de Moshe, que llega a través del propio eh, Yehoshua ben Nun, porque para ese momento eran historias recientes de todo el portento de milagros, de acciones que venían del cielo para que fueran liberados de Egipto, etcétera, etcétera. Ese hombre en este momento construye un templo para una deidad. Y ese templo fue saqueado por un ejército de la tribu de Dan. Estamos hablando de una condición interna. Fue saqueado, le robaron todo lo que tenía el templo por una tribu de Dan. Luego de robarse todo, queman la ciudad como si fuera poco, la ciudad de Laish, y asesinan a todos sus habitantes. Esta es la primera de las dos historias que describe el cierre de este libro. Y uno dice, ¿qué puede haber peor después de esto? Pues déjeme decirle que hay algo peor. Y que yo, por dos factores, por el tiempo que, que toca para describir toda esta enseñanza, que no lo tengo suficiente, no voy a describir a eso, pero hay otra cosa para no describir, que es la crueldad, amados hermanos. Del capítulo 19 al capítulo 21, narra el libro de Shoftim, una de las épocas de posesión más oscuras, más fuertes, más horrendas de nuestro pueblo, que es digna de borrar. Sin embargo, están allí, porque los capítulos del 19 al 21 narra una historia muy oscura y que raya toda condición humana, es muy perturbadora, porque tiene abuso sexual y tiene una violencia que, se los voy a adelantar, habla de un descuartizamiento de una persona. Y eso no son los cananeos. Estamos hablando del propio pueblo de Israel. Una violencia inusitada que conduce a la primera guerra civil de Israel, como para poder decir, esto no tiene. Y por eso es que ahí se llega al fondo. No había para dónde coger. Ya el pueblo estaba totalmente desenfrenado desde ese punto de vista. Por esta razón, quizás el mismo libro de Shoftim, en esos últimos capítulos, por 4 oportunidades o 4 veces menciona esta frase: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y obviamente esto tiene una condición de descabezamiento, no había un líder, no había nadie, el pueblo estaba totalmente desbocado, pero al mismo tiempo habla de una luz al final del túnel, porque habla de ese rey que era tan necesario y que obviamente iba a venir como una sombra profética de nuestro rey Mesías, de Josué, y que va a venir en los tiempos de los reyes. Obviamente también hubo una historia que no terminó de convencer, pero ahí salió a relevar o a brillar la historia del rey David, como una de las cosas más importantes que se asoma en esta frase. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Amados hermanos, eh, una de las cosas que dentro de todas las cosas negativas que narra este libro, y sobre todo a pesar de esa desobediencia, se muestran dos cosas. Primero, que el Padre es fiel, y que el Padre es misericordioso, pero que también se muestra una cosa tan importante que todavía hoy nosotros tenemos que ver y que mucha gente no ve. El Padre tiene el control de todo. El Padre tiende sus hilos y controla y utiliza instrumentos para que se cumpla su plan. Pero no solamente estamos hablando de la utilización de un sistema, de un grupo de hombres, de mujeres que sean fieles a Él,
sino también utiliza a aquellos que les son infieles, aquellos que no creen en Él, aquellos que les desobedecen. Pero es importante también saber que el empoderamiento, como pasó con algunos jueces, del Espíritu de Santidad, que obviamente estuvo con esos jueces para que cumplieran una función, no significa la validación automática de sus decisiones y acciones por parte de Adonai. Simplemente los utiliza para que se cumpla su plan. Y yo recuerdo entonces, y por eso está anotado al final de esta enseñanza, lo que está escrito en Mishle, capítulo 1, versículos 30 al 33, Proverbios 1, 30 al 33, que no es otra cosa la confirmación del Padre de aquellos que sí son llamados y que obedecen y que son íntegros y que reciben el poder de Adonai para actuar de acuerdo a su plan. Dice Mishle 1:30 al 33, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su propio camino y se hartarán de sus propios consejos. El descarrío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero, verso 33, capítulo 1 de Mishle, pero el que me escuche habitará confiadamente y estará tranquilo sin temor del mal. Y con esta bella, tremenda eh, llamado, pudiéramos decir, de parte del Padre a través del libro de Proverbios, cerramos esta enseñanza. Animándoles a que de verdad lean estos 21 capítulos del libro de Shoftim, que a pesar de esa condición tan adversa de desobediencia al Padre, guarda profunda enseñanzas de reflexión y de advertencias para nosotros hoy día. Así que les invito a seguir esta serie, porque el próximo estudio, que es la parte 3 de esta secuencia de libros y personajes bíblicos, es el libro de Ruth. Así que estaremos muy pendientes de todo esto y les animo a que no pierdan la secuencia, a que vayan leyendo para no dejar acumular las lecturas el libro de Yehoshua bin Nun de Josué, esta segunda entrega que acabamos de terminar con el libro de Shoftim de Jueces, para así poder abordar esta tercera entrega que es el libro de Ruth. Mientras tanto, bendiciones para todos y shalom.